días, niños. Hoy día seguimos con el área de personal social y hablando un poco más de nuestra historia. Pero hoy día vamos a conocer el tema de fuentes históricas. Pero antes, ¿qué será la historia? La historia es la ciencia que estudia los eventos ocurridos en el pasado, a partir de sus antecedentes, causas y consecuencias. Y nosotros, nuestra historia, ¿podemos conocer en un laboratorio? No, niños, no podemos ver en un laboratorio. Más bien, vamos a conocer por medio de fuentes históricas que han trabajado los diferentes autores. Estas son las fuentes de la historia. Son todas aquellas que prueban lo que el ser humano ha hecho y que ha perdurado con el tiempo. Sirven para estudiar y reconstruir el pasado de un lugar, de una persona o de una colectividad. Existen dos tipos de fuentes. La primera, tenemos la fuente de primera mano. La fuente de primera mano son las fuentes que contienen información original que ha sido publicado por primera vez y que no ha sido interpretada o evaluada por nadie más. Y las fuentes de segunda mano son fuentes que se elaboran o producen en base a las fuentes primarias. Son investigaciones que se producen después de analizar e interpretar las fuentes primarias. Por ejemplo, tenemos en las fuentes de primera mano, tenemos la crónica de los comentarios reales de los incas. Estos comentarios reales de los incas hablan sobre el autor que investigó sobre cómo fue anteriormente la historia de los incas, la historia del Imperio Incaico. Y a base de esto, otros autores, para poder recopilar o escribir también su libro, se han basado a diferentes bibliografías. Ahora también tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de fuentes. La primera, tenemos las fuentes materiales o monumentales. Estos son los objetos y construcciones fabricadas por los seres humanos. Como por ejemplo tenemos acá textiles, herramientas, las monedas antiguas o las construcciones arqueológicas. Tenemos por acá un ejemplo, las iglesias de Huánuco son iglesias antiguas también que han dejado en la época colonial. O también tenemos en la parte monumental, por ejemplo acá en Cotox, tenemos las manos cruzadas. ¿No? Son estas fuentes van a ver o nos van a hacer conocer todo lo que dejó la mano del hombre en el pasado, lo que hizo, lo que elaboró. Tenemos también los fuentes gráficos. Los fuentes gráficos son documentos creados por las técnicas visuales. Tenemos el grabado de pintura y la fotografía. Acá tenemos la fuente. Estos son un grabado de pintura. Este es de la acuarela de Códex de Trujillo. También tenemos cuadros, esculturas y pinturas. Las fuentes orales. Las fuentes orales son narraciones orales, o sea, se da por medio verbal. También que se transmiten de generación, puede ser de padres a hijos, o también los mitos, leyendas, cánticos. Puede ser acá, tenemos las leyendas. En las leyendas tenemos la leyenda del Imperio Incaico o del lago Titicaca. O también la leyenda de los hermanos Ayar. Acá tenemos un ejemplo que es la imagen del mito de Huiracocha. Y varios ejemplos más que se da a través de la palabra. Las leyendas, historias, canciones. Tenemos los mitos, los relatos, las danzas antiguas también que hay. Y que a veces nosotros lo bailamos. Tenemos las fuentes escritas. Las fuentes escritas, como su nombre dice, son aquellos que habitualmente emplean los historiadores para reconstruir, analizar e interpretar la historia por medio del escrito. Puede ser los libros, los diarios personales, los documentos oficiales. También están las cartas, las leyes, las memorias, la prensa, como los periódicos, que hay las noticias. Acá tenemos, por ejemplo, el libro es una fuente escrita que ha dejado el autor Jorge Basadre, La vida de la historia, por ejemplo. También tenemos las fuentes audiovisuales, o sea que
Es una fuente que podemos escuchar y a la vez ver. Son los recursos que la tecnología moderna pone a disposición del historiador. Tenemos, por ejemplo, videos y grabaciones. Aquí tenemos un video del primer hombre que llegó a la luna. Es una fuente audiovisual, ¿ya? Entonces, niños, las fuentes históricas son toda la recopilación que los autores han utilizado para poder concretar una situación o un hecho del pasado. Muy bien, niños, conmigo será hasta la próxima. Gracias.